Hola amigas y amigos de YouTube, les habla Paco Ceballos de The Classroom y en esta ocasión traigo para ustedes un video de cómo podemos elaborar un diseño sencillo para poder estamparlo en una playera. Bienvenidos y pasen a su salón de clases. Vamos a empezar a crear un nuevo documento en Illustrator como en videos pasados y vamos a seleccionar la configuración que viene en el menú de imprimir. Vamos a seleccionar el tamaño de carta y la única modificación que vamos a hacer es el sangrado, 5 milímetros, y vamos a dejar las opciones en CMYK, ya que vamos a simular que este se va a estampar, o sea, se va a imprimir. Bueno, como siempre vamos a empezar nuestro flujo de trabajo en el menú de capas. ¿Ok? Vamos a ir primero a nuestra mesas de trabajo y vamos a cambiar la orientación en horizontal. ¿Vale? Vamos a seleccionar nuestra herramienta de selección. Ahora sí vamos a irnos a nuestro menú capas y vamos a nombrar nuestra primera capa. Aquí no es necesario hacer guías, ya que es un diseño que va a ir centrado en el canvas. Vamos a abrir una página de internet en el buscador que tú quieras y vamos a digitalizar Snoopy. Vamos a darle clic ahora donde dice imágenes y vamos a seleccionar esta imagen de aquí. ¿Ok? Una vez seleccionada, vamos a arrastrar un poquito hacia abajo el cursor y después vamos a dar clic sobre esta imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene mayor resolución. Vamos a darle clic derecho y seleccionar la opción copiar imagen. Vamos a regresarnos a Adobe Illustrator y vamos a pegar nuestra imagen. Ok. Ahora, como ya lo hemos visto, vamos a calcar nuestra imagen. Damos clic en calco de imagen. Illustrator automáticamente nos da una previsualización. Y ahora vámonos al menú de avanzados. Vamos a aumentar un poco más el umbral para que se vea más nuestro diseño, al igual que los trazados. Una vez que estamos contentos con el trazo del diseño, vamos a expandir nuestra imagen. Ok. Vamos a separar el fondo dándole clic derecho, seleccionando la opción desagrupar y después eliminando el fondo blanco. Ahora vamos a seleccionar todo nuestro diseño y vamos a agruparlo en una sola capa. Muy bien. Recuerda que para hacer nuestro diseño de un tamaño simétrico hay que presionar las teclas Alt y Shift y después desplazar. Muy bien. Vámonos de nueva cuenta a otra página de internet en el mismo buscador y aquí ahora vamos a darle clic donde dice Charlie Brown. Muy bien. Vamos a irnos hasta el lado derecho y darle clic a la imagen. Realizamos el mismo procedimiento, damos clic derecho, copiar imagen, regresamos a Illustrator y pegamos. De nueva cuenta, vamos a calcar nuestra imagen para poder vectorizarla. Esta imagen tiene más de 3 colores, así es que vamos a ponerle la opción de 6. Muy bien. Illustrator realiza la vectorización cuando nosotros le damos clic a la opción expandir. De nueva cuenta vamos a desagruparlo para poder eliminar nuestro fondo. Recuerda que lo que queremos son las transparencias. Seleccionamos el fondo y presionamos la tecla Delete o suprimir. Seleccionamos todo nuestro Charlie Brown, le damos clic derecho, agrupar, para formarlo o agruparlo en una sola capa. Con Alt y Shift hacemos nuestro diseño simétricamente, más grande o más pequeño. Así evitamos que se nos deformen nuestras imágenes. Aquí simplemente estoy acomodando un poco ambos diseños, tanto Snoopy como Charlie, para que parezcan proporcionalmente al tamaño. Muy bien. Vamos a irnos al menú de capas y vamos a crear otra capa y vamos a nombrarla como textos. Recuerda que en estas capas vamos a poner todos nuestros textos. Vamos a ir a la herramienta de textos con la letra T o seleccionándola del menú de herramientas y vamos a escribir la palabra Friends. Bien, del lado derecho en el menú carácter podemos aumentar la fuente de nuestro texto.
Aquí estoy seleccionando la más grande, 72 puntos, para poder hacer visible el texto. ¿Ok? Ahora vamos a descargar la fuente que utilicé en este diseño. Te voy a enseñar cómo. Vamos a irnos de nueva cuenta a una página de internet. Podemos buscar en este mismo en Google y poner DaFont. ¿Ok? Vamos a darle clic donde dice todos. Y después vamos a seleccionar el primer enlace. Muy bien, una vez que ya estamos dentro de la página, vamos a digitalizar lo siguiente. La fuente que estamos utilizando se llama Gabriel Weiss. Vamos a dar clic en buscar. Nos desplazamos un poquito hacia abajo y como se darán cuenta, abajo nos aparece la fuente. Vamos a darle clic ahora en descargar y te tiene que aparecer la descarga de tu lado izquierdo. Muy bien, una vez ahí vamos a darle clic en mostrar carpeta. Ok, yo ya la había bajado como aparece ahí, entonces voy a eliminar el que acabo de bajar y le voy a dar doble clic a la carpeta. Ok, tú una vez que tengas esta carpeta vas a dar doble clic y después vamos a darle donde dice instalar. Como yo ya la instalé, me pide que si la quiero sobreescribir, le voy a decir que no. Una vez instalada, regresamos a Adobe Illustrator, seleccionamos nuestro texto y ahora sí buscamos nuestra fuente. Recuerda, Gabriel Weiss. Muy bien. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño a unos 100 puntos. Y a centrar un poco nuestro texto, vamos al menú texto y vamos a dar la opción crear contornos. Lo que hicimos ahorita es crear un vector a partir de nuestro texto. ¿Ok? Después lo desagrupamos y simplemente fui separando las letras. Muy bien, las seleccionamos todas y vamos a alinearlas. Nos vamos arriba al menú alinear. Estamos seguros que seleccionamos alinear con selección y después ponemos en medio. Ok. Volvemos a verificar que nuestros estén alineados y lo que hice aquí fue distribuirlas. En el mismo menú conceptual de alineación viene la distribución. ¿Vale? Vamos a crear los toques finales de nuestro diseño. Vamos a separar un poquito más las letras porque dentro de cada letra va a ir separada por un círculo. Muy bien. Con la herramienta de círculo o la tecla L vamos a ir creando círculos. Si mantenemos presionada la tecla Alt, podemos ir haciendo instancias o copias de nuestro círculo. Fíjate cómo cambia el cursor, aparecen dos flechitas y eso quiere decir que podemos hacer nuestras copias. Vale. Muy bien, ahora vamos a cambiar el color a cada uno de los círculos. Damos doble clic sobre el recuadro de relleno y vamos seleccionando nuestros colores. Puedes poner los colores que tú quieras. Pero en alusión al tema de Friends, de la serie, vamos a ir seleccionando estos colores. Primero el rojo, azul y el amarillo. Una vez que tenemos nuestros colores, podemos seleccionar nuestros demás círculos con la herramienta selección, presionar la tecla I, que es el gotero, y ponernos el cursor sobre los otros círculos. Te darás cuenta que automáticamente toman el color del objeto que tú selecciones. Ahí cambia al amarillo y finalmente el último punto negro, selecciono el azul y listo. Muy bien, ahora voy a seleccionar todos mis elementos y voy a agruparlos. Muy bien, ahora vamos a alinear nuestro diseño con nuestra mesa de trabajo. Vamos a la opción alinear, seleccionamos mesa de trabajo y ponemos vertical. Igualmente con Snoopy y Charlie los agrupamos. Nos vamos a alinear con mesa de trabajo y bueno, así de sencillo puede ser crear un diseño para poder estamparlo en una playera. Si te gustó el video y sobre todo te fue de ayuda, dale manita arriba, suscríbete al canal, dale click a la campanita para recibir las nuevas notificaciones de los videos que iremos subiendo. Síguenos en nuestras redes sociales para mayores informes sobre nuestros cursos premium y muchas gracias de nueva cuenta por estar en tu salón de clases.